La glorieta de la Purísima, dice una persona. Y otro nos reporta que no hay señal de VI Televisión aquí en las pantallas que tenemos, que usan los mismos decodificadores. Sí estamos viendo la señal, pero igual lo reportamos porque ahora que ya estás aquí, Fer, y te saludo con gusto, me decías que te han reportado igual de algunas otras colonias, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues no se ve la imagen de VI TV, sí se ven los demás canales y eso es lo que le extraña a la gente desde el norte hasta el oriente. Bueno, lo checamos con mucho gusto, lo reportamos y por lo pronto, pues vamos con tu comentario de cada semana, Fer. Buenos días. No? Buenos días, Joaquín. Buenos días a todo nuestro auditorio. Bueno, pues voy a comenzar con una frase que me encontré por ahí en internet que se le atribuye al Papa Francisco. Dice, donde no se honra a los ancianos, no hay futuro para los jóvenes. Y bueno, a colación del comentario de uno de nuestros radioescuchas que la semana pasada nos comentaba que hiciéramos algún hincapié sobre que no están llegando los pagos de pensiones y de algunas prestaciones para este gremio, para este grupo tan importante de la sociedad. Ahí en el ISSSTE, me parece. Bueno, ¿qué le puedo decir? Es la historia de siempre, pero se va a empezar a acelerar y se va a empezar a presentar con mucho mayor frecuencia. El ISSSTE, tanto como el sistema del Seguro Social, de pensiones, como los otros que tenemos en Pemex, que tenemos en Comisión Federal de Electricidad, en las universidades estatales, y en fin, todos los demás sistemas públicos y privados están en crisis porque no le hemos entrado al toro por los cuernos. Hace más de 3 décadas debimos haber empezado con las reformas a los sistemas de pensiones de raíz. No lo hicieron, en su momento la mayoría. Aquí en Aguascalientes, pues bueno, pues podemos tener ese orgullo, sí se hizo hace un poquito más de 15 años, 15 años más o menos, 13, 14 años, se empezó el proceso y se logró. Pero no todos lo han hecho. Entonces, evidentemente eso va a traer repercusiones ya en el corto plazo y se van a empezar a ver reflejadas con cada vez mayor tardía en la entrega de recursos. No nos queda a los ciudadanos y sobre todo a este grupo tan importante de pensionistas más que exigir su derecho. Es solidario el Estado y tiene la obligación de hacer los pagos. Pero le voy a decir qué va a suceder. Bueno, pues toman de otra partida, tienen que pedir recursos extraordinarios al Congreso, en fin, tienen que buscarle por todas partes y darle el recurso a usted. Mientras esta generación pues le alcance a librar, creo que va a estar bien, creo que así va a ser. Sin embargo, las siguientes generaciones de pensionistas ya no tienen asegurado el recurso y eso sí es muy delicado. Entonces, esto que ya tengo rato escuchándolo, que los atrasos no solo son la burocracia y la administración, sino también pues son cuestiones que no hay recursos, no hay dinero. Y bueno, pues se tendrá que quitar de pago de maestros, de nóminas, se tendrá que quitar de pago de carreteras, se tendrá que quitar de pago de seguridad. Vamos, tantos rubros que son tan urgentes en el país, pero que para cubrir la obligación solidaria del Estado, pues tendrá que entrarle el Estado a quitarle esos rubros para dárselo a los pensionistas o decidir como lo está pasando en Grecia, que a los pensionistas también se les reduce la pensión, que ya de por sí es muy magra, a la mitad o más. Aquí es de 2,400, creo, ¿no? La del IMSS, la más bajita. Exactamente. Imagínate, ¿qué haces con 2,400? Y que te puedan llegar a decir, pues ya nomás te vamos a dar 1,000 o 1,200, ¿verdad? Porque ya ni siquiera alcanza para pagarte eso y para pagarle a todos tenemos que hacer eso. ¿Qué pagas con eso? No, pues nada, realmente es un problema social y económico gravísimo. Y no solo es que esté solucionada para que alcancen a pagar esas magras pensiones, sino que no hay para poderlas incrementar. Entonces, bueno, sí estamos en un atorón serio. Ahorita, pues, ¿qué les digo a nuestros radioescuchas que están en esta situación de que se atrasan cada 15 días o cada semana o se pueden retrasar hasta 10 días en el pago o más? Bueno, pues paciencia y exigir su derecho. No hay de otra ahorita. Pero bueno, esto también no es que nos queramos acostumbrar. Así va a ser en los próximos años porque no veo que le hayan entrado. Esas reformas estructurales no se tocaron en esta tan llamada reformas estructurales de este sexenio. Entonces, bueno, van a venir los problemas. Pero esto me da pie con la frase del Papa Francisco de que, pues sí, hay que tener en cuenta a nuestros ancianos, a nuestra gente mayor, porque donde no los honramos, no cuidando este aspecto, por ejemplo, pensionario, pues no hay futuro para los jóvenes. Y acaba de pasar el Día del Estudiante. Y yo creo que nos llama mucho la reflexión que nuestros jóvenes de secundaria, los jóvenes preparatoria y de universidad no son los mismos de antes. Afortunadamente tenemos jóvenes muy destacados y aquí en los noticieros luego los presumimos
Y bueno, porque son orgullo de Aguascalientes y de México, que ganan premios internacionales, nacionales en deportes, en ciencia, pero son los menos. La mayoría traen un desdén, un desgano, un espíritu mediocre y pues no querer hacer las cosas. Digo, a mí me ha tocado, hablaba pues la semana pasada del Día del Maestro, y pues tengo 24 años al frente de las aulas y pues sí me he dado cuenta que ha habido un cambio cualitativo en los jóvenes. Antes se la rifaban, estaban en clases. Hoy si tienes suerte que te toque un buen estudiante, a veces 3, 4 por grupo, híjole, le das gracias a Dios. Pero es excepcional cuando te toca un grupo bueno. Excepcional. A mí me ha pasado en un periodo de 10 años que me ha tocado un grupo así completo, excelente, exigente, participativo, que quiere más, que quiere aprender, que va ahí a hacer su chamba de aprender, de saber más, en fin, a aplicarlo a la vida práctica. En la mayoría de los casos, bueno, pues no es así. Y estoy hablando de niveles universitarios. Y pues me decía una maestra experta en estos temas psicológicos, sociológicos, que pues tal vez ella creía, y era una hipótesis, que era la violencia la que había hecho de los jóvenes que tuvieran este desgano por vivir y este desgano por estudiar y aprender. Pero también la situación económica nos lleva a eso, no solo la violencia. Ya no es lo mismo salir de la universidad y tener un seguro, un futuro asegurado, pues, o un futuro más promisorio. Hoy tener una carrera universitaria no es precisamente una garantía de nada. Y más cuando la llevamos de manera mediocre o de manera, ahí se va, el chiste es pasar, porque ya veíamos el problema de las escuelas o universidades que, pues bueno, se están masificando y pues de alguna manera están sacando alumnos por sacarlos. Y bueno, esta triada que hoy es tan importante y este mes yo creo que se debe dedicar a eso, a la educación, porque tenemos el Día de la Madre, que es el pilar de la educación y la formación en casa. Y los padres también, no hay que descartarlos, los papás también tienen un papel preponderante. Pero luego viene el Día del Maestro y luego el Día del Estudiante. Esos son los 3 ángulos de este triángulo que debe ser perfecto y que tenemos que cuidar. Le echan mucho la culpa a los maestros cuando tenemos problemas de educación porque están mal preparados, pero no son los únicos, ¿no? Vienen de casa y tenemos casos aquí en Aguascalientes, en Chihuahua, en estas semanas terribles, terribles, con jóvenes de 13 a 15 años que asesinan a niños a sangre fría, o aquí una compañerita de la secundaria. Verdaderamente se queda uno frío ante esos casos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con la cuestión valoral, con la cuestión ética, con la cuestión familiar? Hemos avanzado en muchas cosas y en otras cosas hemos ido para atrás de manera radical. Entonces, bueno, pues esto de la educación es un problema, ya lo habíamos comentado, complejo, no es tan fácil como echarle la culpa a alguien. El gobierno está ahí, luego está el sindicato, ¿no? Que tienen su parte de influencia y también de culpa en mucho de esto. Pero bueno, no son los únicos. Tenemos que trabajar todos en conjunto. Esta sociedad tiene que sacar adelante esto, porque quisiéramos tener estudiantes como los hay, destacados, pero que sean todos, que los mexicanos nos distingamos en todas partes porque estamos ávidos de conocimiento y porque estamos también ávidos de aprender y de aportarle a nuestra sociedad que tanto necesita de nosotros, de nuestros jóvenes, que son la élite intelectual del país. Excelente, Fer. Gracias por tu comentario. Tu contacto, por favor. Sí, con todo gusto. Estamos en Fernando Carrillo L en YouTube. Estamos también en fernandocarrillo.net en internet y en el 918-5574 a sus órdenes. Eres bienvenido. Gracias, Joaquín. Buen día. Antes de bajarle a los maestros y a otros, no le bajan el sueldo a gobernantes, senadores y diputados, y también que se reduzca el gasto electoral para mejorar las pensiones. Eso dice uno. Y otro dice, excelente tu aportación, Fernando, abordas temas muy interesantes. Y te preguntan, Fer, ¿tú qué opinas de los hechos de violencia que hicieron o que realizaron estos menores de Chihuahua? ¿A quién se le debe pedir cuentas? Hijo, caray, empezando por la segunda pregunta, es, pues bueno, ahí está la función de los padres. También no hay un buen ambiente económico ni social en todo el país. Ahorita está ardiendo el país, se acaba de ver una muerte de docenas de personas, 43 me parece. 43 en Michoacán. Michoacán, o sea, esto está de verdad desbordándose la violencia. La gente estamos en medio de esa violencia. Entonces, hijo, buscar culpables pues sería lo más fácil. Aquí los responsables somos todos, los padres de familia, estamos la sociedad, las escuelas mismas. Vamos, todos estamos cayendo en un desdén y un descuido de nuestros jóvenes. Los medios de comunicación también, ¿no? Muchos tienen que ver con la violencia. En fin, es un problema muy complejo. La verdad es que la responsabilidad
recae yo creo que primeramente nosotros en casa y la falta de formación que tenemos para el matrimonio, para la responsabilidad de tener hijos y luego pues cuidarlos, ¿verdad? En fin, es un problema bien complejo. Además nuestras leyes penales, bueno, pues van a la saga un tanto. Los que hoy son adolescentes están cometiendo crímenes de adultos y con saña, ¿verdad? Y con verdadera alevosía y ventaja, que con una frialdad que impresiona. Entonces, bueno, tendremos que juntarnos todos como sociedad y empezar a hacer una reflexión muy profunda. Respecto a los otros temas, bueno, pues es fácil a veces decir que se bajen los sueldos. Creo que algunos tienen que bajárselo y bueno, sería mucho más democrático el acceder al poder. O sea, al menos no sería el sueldo el atractivo. Sin embargo, no es eso nada más. Hemos hecho análisis y si le bajamos el sueldo a los funcionarios, se ahorra muy poquito. O sea, es una fracción del presupuesto general. Lo que sí debemos de hacer, en el caso de los maestros, yo creo que ya no hay que bajarles el sueldo. Más bien hay que le echen ganas, ¿no? Exigirles. O sea, exigirles que lo trabajen y no luego todos los maestros ganan bien, ¿eh? O sea, también hay que verlo. Hay maestros que no ganan suficientemente bien todavía y están rifándosela en las comunidades lejanas a las capitales, etcétera. Entonces, más bien aquí es empezarles a exigir por el trabajo y a los gobernantes, pues sí, regular sus sueldos y sobre todo buscar que sean competentes para lo que los estamos contratando y hacerlos muy responsables del cuidado de ese recurso que manejan, porque ante el menor descuido, pues yo creo que debería haber cárcel para ellos, ¿no? Al mal uso de los recursos, no solo de su sueldo, un sueldo que no lo desquitas porque haces mal tu trabajo, también lo debes de regresar, ¿sí? Es un sobresueldo. Alguien que le están pagando y no hace lo que debe hacer, que son leyes o dirigir el gobierno bien, en fin, deberíamos de pedirle cuentas. No solo correrlos, inhabilitarlos en la Contraloría, sino que también regresen lo que ganaron. Entonces, bueno, es también un problema que hay que ir sopesando, pero pues que tenemos que entrarle. La verdad es que con esta reforma ni uno de esos problemas se resolvió. La gente está pues dolida porque sí ganan mucho, trabajan poco y dan pocos resultados. Ahí está la economía, ahí está la violencia. La verdad, no hemos sacado los problemas delicados del país y a ellos se les sigue pagando. Solo decir que del caso Chihuahua, el Código Penal de aquel estado marca que no pueden ser privados de su libertad con cárcel nadie, por sea el delito que sea, nadie menor de 15 años. Y recordar que de los 5 agresores hay uno de 12 y 2 de 13. Los únicos que podrían recibir de 10 a 15 años en el mejor de los casos, por así decirlo, pues son únicamente 2. Y bien lo dices, son delitos, son hechos, son acciones que para un adulto representarían quizá 40 años de cárcel, ¿no? Por la forma, por cómo se dieron las cosas, porque hubo una tortura previa. Vaya, terrible, ¿no? Lo que se vive allá. Y 3 de ellos, bueno, no se les puede hacer absolutamente nada en términos de que vayan a pisar alguna cárcel. Ninguna rehabilitación tipo psicológico, cuidado. O sea, no hay nada. O sea, finalmente, pues van a andar ahí en la calle y con un premio, ¿no? Lo que se dice es que quizá les quiten la patria potestad de los padres y que queden a cuidado del gobierno, véase DIF, ¿no? Estos chicos de 12 y 13 años que habrían participado, pero de ahí en más no, nada más. Suficiente. Bien, gracias, Fer, por tu aportación. 8:56, ¿cómo estamos de tiempo, mi estimado? Vamos con Crescenciano López. Sigue sin operar el plan de movilidad.